Mi nombre es Jenny Parra, participante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Honorable Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez del Núcleo de Barquisimeto, Estado Lara, en Venezuela, siendo mi facilitadora de la asignatura Proyecto de Investigación Fase 2, la doctora Victoria Jiménez de Najul. En esta intervención estaré disertando sobre el criticismo kantiano, filósofos de la sospecha y la escuela de Frankfurt. Comencemos con el criticismo kantiano. Cuando hablamos del criticismo nos referimos a Immanuel Kant, que es el precursor en el año de 1781. ¿Qué es el criticismo? Es la doctrina sistemáticamente epistemológica desarrollada por el filósofo alemán Immanuel Kant, que pretende establecer los límites del conocimiento a través de una investigación sistemática de las condiciones de posibilidad del pensamiento. ¿Qué es? Es un sistema filosófico que considera a la epistemología como una disciplina filosófica independiente y fundamental, previa por consiguiente a cualquier otra. En la Edad Media se dio una disputa entre el racionalismo, su principal precursor René Descartes, y el empirismo, de su principal precursor John Locke. Por un lado, el racionalismo afirma que la única fuente para llegar al conocimiento es por medio de la razón, y por lo tanto desacreditaba completamente a la experiencia. Por el otro lado, el empirismo, la corriente filosófica, sostiene que el conocimiento lo obtenemos por medio de la experiencia, a través de las percepciones que captamos por nuestro sentido. Por lo tanto, para el empirismo, la experiencia es la única fuente para llegar al conocimiento. Entonces llega Immanuel Kant a hacer críticas, pero no crítica para desvalorizar. Empieza a hacer críticas constructivas, críticas más objetivas tanto del racionalismo como del empirismo. Y entonces, a partir de todas estas críticas y observaciones, pues está la corriente filosófica del criticismo de Kant, que expone a través de las percepciones que el sujeto adquiere información. Él nos dice que a través de los olores, los sabores, de las texturas, forma, es como el sujeto visualiza los objetos, interiorizando y dándole parte a la razón. Aquí Kant intenta generar una conciliación entre el racionalismo y el empirismo. Es decir, para Immanuel Kant, las percepciones que recibimos son ordenadas en nuestro intelecto y nos ayudan a crear al objeto, es decir, es el sujeto el que crea el objeto. Para él, la razón nos dice que tenemos que tener 3 preguntas importantes en el razonamiento. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo esperar? Vamos a poner el ejemplo de la manzana. Al ver la manzana, ¿qué puedo hacer? Con toda esta percepción que está adquiriendo la razón a través de la experiencia, pues, ¿qué es un objeto, una manzana? ¿Qué debo hacer? Pues ya sea que me coma la manzana o la visualizo nada más. ¿Y qué debo esperar? De este nuevo conocimiento que yo estoy teniendo, pues seguramente este conocimiento, si es la primera vez que yo veo una manzana, pues la próxima vez yo voy a hacer una asociación. Entonces, ya sé que el color es rojo, que la textura es lisa, que el sabor es dulce, significa una manzana. Es decir, yo interiorizo ese conocimiento a través de la exposición de mi experiencia, con ayuda de mi razón. Entonces, Kant dice a través de esto que el conocimiento inicia con la experiencia, pero necesita de la razón. Este pensamiento de Kant
Sin sensibilidad no nos serían dados los objetos y sin entendimiento ninguno sería pensado. Esta frase significa que para Immanuel Kant, tanto la experiencia como la razón son parte del conocimiento. También refiere que el sujeto construye al objeto y que esto genera una realidad. Este término se denomina revolución copérnica. Aquí coloco como una pequeña línea de tiempo, más o menos donde pongo a Kant en el centro y sitúo un antes y un después. Antes de Kant, el interés del estudio se encontraba en el objeto. Todo el interés para estudiar estaba situado en el objeto. Y después de Kant, el interés del estudio se centró en el sujeto cognoscente, es decir, en el sujeto ya pensante. Antes de esto, el estudio entonces se encontraba en el objeto, es decir, en la manzana. Para Immanuel Kant, es el sujeto el que construye al objeto, es decir, aquí tenemos al sujeto y él es el que va a construir a la realidad. A esto se le denominó la revolución copérnica, es decir, centrar el interés en el sujeto que conoce, es decir, en el hombre. Kant busca conciliar al empirismo y el racionalismo, ya que para él la razón y la experiencia son parte del conocimiento. Para él existen las cosas que podemos conocer, que son las apariencias, y las que no podemos conocer son la realidad. En 1781, Kant da a conocer una obra que se denomina La crítica de la razón pura. Esta obra le lleva a la fama, pues a través de esta explica que el conocimiento parte de la experiencia, pero que se necesita de la razón, pues la información que recibimos a través de nuestras percepciones, sea a través de todo nuestro sentido, pues ingresa de una forma caótica o en caos, y es en el trabajo de la razón quien debe de ordenar toda esta información para poder dar un sentido. Entonces, de aquí, por ejemplo, nosotros estamos ante una experiencia y esa experiencia va a ir a la razón y la razón es la que se va a encargar de ir categorizando, de irle dando sentido, primero en tiempo y espacio para después pasar a estas categorías, cantidad, forma, cualidad, razón, relación y modo. Cuando la razón ya categoriza la información que tiene a través de nuestros sentidos, a través de nuestra percepción, pues entonces de generar un fenómeno. Y este fenómeno del conocimiento, o sea, a través de toda esta explicación, a través de mi experiencia, a través del uso de mi razón que me ayuda a organizar todos estos estímulos que estoy recibiendo, yo puedo crear un fenómeno, un nuevo conocimiento. Pues entonces, básicamente en esto se centra Kant y su criticismo. Trata de conciliar estas dos filosofías importantes, tanto el racionalismo como el empirismo. Kant, el primer filósofo moderno que nos habla de esta interrelación tanto de la experiencia como de la razón para la adquisición de nuevos conocimientos. Concluyo comparando al realismo con el criticismo kantiano. Respecto del conocimiento, el realismo es la postura que sostiene que conocemos las cosas tal como son, mientras que con el criticismo kantiano se afirma que conocemos lo que percibimos. Para el realismo, el conocimiento es una reproducción exacta fiel de la realidad, mientras que para el criticismo kantiano conocemos lo que percibimos, es decir, lo que está en nuestro interior. Razón y experiencia deberán unirse en el nuevo sistema kantiano, deberán fusionarse, es lo que se llama filosofía trascendental. Los filósofos de la sospecha, o también conocidos como los maestros de la sospecha. Esta frase de filósofo de la sospecha la usó por primera vez fue Foucault, filósofo francés
Él formaría parte de lo que la academia enseña como filosofía posmoderna. Quien asiste a un coloquio en París en 1964 es invitado para hablar de Nietzsche, el cual habla de Nietzsche, de Marx y de Freud, y a los tres Foucault los va a llamar los filósofos de la sospecha. Entonces, la primera referencia que tenemos nosotros es de Michel Foucault. Va a disertar de las técnicas de interpretación, de los sistemas de interpretación, es decir, la hermenéutica. Luego, lo refleja en el libro el autor francés Ricord. También va a plantear una lectura o interpretación acerca de Marx, Nietzsche y Freud como los maestros de la sociedad. Ambos coinciden en usar esas expresiones. Ricord, en 1965, se refiere a los tres pensadores del siglo XIX que desenmascaran la falsedad escondida bajo los valores ilustrados de la racionalidad y la verdad. Los tres maestros muestran un espíritu crítico hacia la sociedad del momento y cuestionan los valores de su época. Esta actitud y este pensamiento podría reunirlos como parte de un mismo movimiento, que nunca fue tal. Nietzsche es un crítico de las profundidades. No hay verdades de fondo. Las palabras no tienen significado original y eterno, son interpretaciones. Las palabras fueron inventadas por las clases superiores para imponer su interpretación. La interpretación es infinita, no hay nada que interpretar, pues en el fondo todo es una interpretación. Este filósofo, quien criticaba la falsa conciencia moral y científica como una invención de los hombres poderosos para reprimir a los hombres de bajos recursos, así bien decía que la idea del ser humano hacía caer al mismo hombre. Por eso su propuesta fue la de crear al superhombre, una persona poderosa y libre. Para él, el signo es la moral, que es la máscara, donde está oculta la interpretación, la falsa conciencia. Marx se enfoca en la falsa conciencia económica, política y social que estaba en contra del capitalismo industrial, que explotaba a los hombres. Así pues propuso el comunismo y la cancelación de las clases sociales y del Estado. El signo está en la mercancía, que es la máscara, oculta la interpretación, la falsa conciencia. Freud, quien criticaba la falsa conciencia racional, o sea que él decía que cada hombre tenía impulsos internos inconscientes que hacían del ser humano una persona y los cuales controlaban la vida. Por eso, él proponía que la sociedad tuviera una convivencia armónica, proponiendo terapia psicoanalítica, arte, etc., y así dejar a un lado las guerras entre los países. Esto es lo que los tres filósofos tenían en común, que criticaban la falsa conciencia, pero además buscaban soluciones a esta en una sociedad nueva y utópica. El signo son los síntomas, la máscara, oculta la interpretación, falsa conciencia. Los tres expresan, cada uno desde perspectivas diferentes, la entrada en crisis de la filosofía de la modernidad, al mostrar la insuficiencia de la noción de sujeto y al develar un significado oculto. Marx desenmascara la ideología como falsa conciencia o conciencia invertida. Nietzsche cuestiona los falsos valores. Freud pone al descubierto los disfraces de las pulsiones inconscientes. El triple desenmascaramiento que ofrecen estos autores pone en cuestión los ideales ilustrados de la racionalidad humana, de la búsqueda de la felicidad y de la búsqueda de la verdad, lo que permite sospechar la falacia que representa modelar una filosofía o una interpretación sobre esta noción y sobre la también sospechosa noción de conciencia.
La Escuela de Frankfurt surge con la fundación del Instituto para la Investigación Social en Alemania en el año de 1923. Esta trataba de reunir fundamentalmente autores interesados en el marxismo. El término de Escuela de Frankfurt es una denominación para referirse tanto a los pensadores miembros de este instituto y a aquellos influenciados por este. Inspirados en Weber, Freud y Marx, se sintetiza la teoría social para desarrollar una teoría crítica de la sociedad contemporánea. Esta teoría crítica se emplea para dirigirse a la doctrina que emplea la escuela. Existen varias teorías. Estas son teorías de Weber. Es un análisis histórico comparativo del racionalismo occidental referido al capitalismo. También habla del Estado moderno y la racionalidad científica secular y la cultura y religión. Luego tenemos la teoría de Freud, que hace referencia al descubrimiento del subconsciente, además de la importancia del complejo de Edipo y el análisis de las bases psicológicas del autoritarismo y el comportamiento social y racional. También existe la crítica del positivismo, que se considera una expresión del conformismo como filosofía, método científico e ideología política. La teoría marxista, que critica a la ideología burguesa, además de hacer una crítica de la alineación del trabajador, materialismo histórico y la historia, es vista como una lucha de clase y explotación al trabajador bajo distintas formas en cada época histórica. Principales teóricos de esta primera generación de la Escuela de Frankfurt o precursores son Teodoro Adorno, Max Horkheimer, Habermas, Marcuse y Walter Benjamin. La escuela crítica se divide en tres etapas. La primera, conocida como la etapa materialista, dada en los años 1930 hasta 1937. Esta etapa estuvo bajo la dirección de Max Horkheimer y en ella se realizó una reforma del marxismo. Esto esperaba una transformación utópica, pero resultó siendo una reflexión global sobre los procesos que conformaban la sociedad burguesa capitalista. Como segunda etapa tenemos la teoría crítica, que se dio en los años 1937 hasta el año 1940. Para esta etapa terminaba la Gran Depresión de 1930. El interés de esta escuela fue entonces el realizar una interpretación crítica de la sociedad, las revoluciones, las guerras, el nazismo, el fascismo, el totalitarismo, entre otros. Para ellos utilizan principalmente los análisis de la sociología, la psicología y la economía. Como la tercera etapa tenemos la crítica de la razón instrumental, dada en los años 1940 a 1945. Esta se basa en la desconfianza respecto a las capacidades del hombre de construir sociedades humanas, justos, racionales, por los daños ocasionados en la Segunda Guerra Mundial, los cuales generan sentimientos de tristeza y dolor. Esto es algo lógico, siendo tantas atrocidades cometidas en la guerra. Desde un punto de vista histórico, la Escuela de Frankfurt dio origen al primer modelo de investigación interdisciplinar, aplicado al estudio de los fenómenos sociales y políticos. Los resultados de sus investigaciones, que están plasmados en sus conferencias y textos, demostraron que usando un enfoque de conocimiento transversal que se centraba en los fenómenos a analizar, se podía alcanzar un nuevo tipo de conocimiento capaz de explicar los fenómenos sociales y políticos de una manera integral.